noches, amigos, y bienvenidos a mi película favorita. Como siempre les digo, no es mi película favorita, es la película favorita que seleccionan mis invitados o invitadas. En este caso, en la noche de hoy, damos la bienvenida a Orlando Cruzata. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Usted me permite hacer algo antes de iniciar el programa? Bueno, dígame. A ver, a lo mejor hay alguien mirándonos ahora que dice, ¿y quién es Orlando Cruzata? Puede ocurrir. Entonces yo le propongo que pongamos en pantalla, primero, quién es nuestro invitado de hoy, Orlando Cruzata. Efectivamente, Orlando Cruzata, o si quiere llamarle, Lucas. Una pregunta, ¿usted es Lucas? No, soy como el padre de Lucas, pero no. Pero no significa, pero ¿qué significa Lucas? Lucas, digamos que significa 26 años de trabajo, dedicado al musical, al videoclip cubano. Eso significa. ¿Y el diseño del personaje Lucas en sí? El diseño del personaje es una oveja negra. Es una oveja negra que fue creado en 1999. O sea, usted se ve como una oveja negra. Los que lo diseñaron, sí, me dijeron eso, mira, es una oveja negra, y cuando yo pregunté, bueno, ¿y por qué? Le dije, porque tú eres como la oveja negra de aquí de la televisión. Claro, eso fue en 1999, yo era un muchachito. Eras un muchachito. Muchachito. Bueno, entramos a hablar de películas. Las reglas de juego, usted las conoce, son muy sencillas. Nunca contar el final de ninguna película. Que Claro. usted mencione todas las que usted considere que son sus favoritas y me deja para el final la película favorita suya, que es la que se va a poner cuando terminemos el diálogo. ¿De acuerdo? Ok. Adelante, usted tiene la palabra. ¿Cuáles son las películas favoritas de Orlando Cruzata? Bueno, indiscutiblemente las películas favoritas mías casi todas van alrededor del mundo de la música. Es decir, las llamadas películas musicales. Porque de cierta forma desde muy joven me sentí inclinado hacia el cine musical, ¿no? Aprender a cómo se montaban esas películas, las coreografías, cómo una idea, un guión se convertía en un show musical. Eso siempre me atrajo, eso siempre fue para mí algo que me llamaba mucho la atención y que cada vez que veía uno aprendía, ¿no? Es por eso que por ejemplo, Chorus Line, Old and Jazz. A ver, mencionó Chorus Line y Old and Jazz. Old and Jazz. Chorus Line West Side Story. West Side Story. Son películas que uno ve continuamente una y otra vez y no se cansa. A ver, vamos a hacer una pequeñita pausa para ir película a película. ¿Hay alguna película musical, West Side Story, inicio de la década del 60? Se pone en Broadway en los 50, pero se hace la película que inmortalizó, yo diría que la obra, principio de los 60. Antes de la década del 60, ¿hay alguna película musical? Porque se dice que el cine musical tuvo una época de esplendor anterior a los 60, que haya caído en su favorita. Hay un clásico que uno siempre que lo ve, uno dice, y que después se convierte en un referente, en un texto que se repite y se repite, porque se cita constantemente, que es Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. Bajo la lluvia es algo que uno tiene que ver. Y cuando uno lo ve, se enamora indiscutiblemente de esa película, que después se cita constantemente muchas veces en el cine. Sí, de distintas maneras. Yo diría un clásico en varias direcciones. Sí, se relee constantemente. Cantando bajo la lluvia. ¿Algo en particular de Cantando bajo la lluvia que recuerde? Bueno, indiscutiblemente la figura de Gene Kelly. La figura de Gene Kelly y la escena, por supuesto, clásica de cuando actúa el tema Cantando bajo la lluvia, que él marca al cine en general, no al cine musical, al cine en general. Y es lo que después usted ve que está constantemente releído y recontextualizado, no solamente en el cine musical, en el videoclip, en la novela, en literatura, etcétera, etcétera. Hay
influencias en el mundo del videoclip de ese cine de, digamos, los años 50, tipo Cantando bajo la lluvia, esa famosa secuencia de él con el paraguas, la lluvia, poniendo los pies, la cámara que se levanta, una grúa, etcétera? ¿Hay alguna influencia o es simplemente un problema cultural de historia, Sí, de lo historia hay del cine? constantemente. Todo el cine musical marcó el nacimiento del videoclip. Todo el cine musical de una u otra forma fue marcando todo el mundo del videoclip. Te estoy hablando no solamente de Gene Kelly, ahora hay otros nombres que no recuerdo, pero que uno tuvo que visitar, que conocer, que estudiar, incluso cuando estudiamos la carrera, de grandes directores, grandes actores y grandes coreógrafos que tiene el cine musical norteamericano, sobre todo, ¿no? Que es al que más acceso uno ha tenido. Y todas estas marcas que dejó el cine de los 40 a los 50 musical, desde El cantante de jazz, que es la primera película que tiene sonido, hasta lo más actual, influye constantemente en el videoclip y en toda la cultura pop. Y por supuesto que el videoclip, cuando surge en los 80, ya como género oficial, que se da a conocer ya oficialmente en el mundo entero, pues viene marcado de todo eso, y viene marcado incluso de las películas, por ejemplo, que se hicieron a los Beatles. Las películas de los Beatles marcaron también de una forma u otra el nacimiento del videoclip. Hay constantes referencias dentro de la historia del videoclip a esas películas que hicieron los Beatles, ¿no? Que fueron unas cuantas, son unas cuantas. Igual que la hay, por ejemplo, de la obra de Santiago Álvarez, no. de Santiago Álvarez. La obra de Santiago Álvarez marca en muchas formas, sobre todo en la forma, al videoclip, incluso no al videoclip cuando nace como género, sino al videoclip de los 90, que es súper interesante, porque Santiago Álvarez, Now, yo no creo que Now sea un videoclip, siempre ese ha sido mi punto de vista, pero Now en su estructura morfológica, en su estructura, en su forma de edición, en la forma de acompasada que tiene en su edición y en la fotografía, el uso de la fotografía, el movimiento que le da, incluso otras películas, otros documentales de Santiago Álvarez, lo que él dedicó a Vietnam. Hay una marca en la forma de editar, en la forma de utilizar, por ejemplo, los descartes, que después se ve muy utilizado en el videoclip de los años 90, cuando viene toda la ola del llamado rock alternativo de Seattle y todo eso. Es decir, que la influencia de Santiago es importantísima dentro de lo que fue después el videoclip. Los propios programas musicales. Aquí en la televisión cubana hubo gente que en los 50, en los 60, que hicieron verdaderos atrevimientos en la forma a la hora de hacer un programa musical, como Rifá, ¿me entiendes? Y fueron muy, muy, muy atrevidos. Incluso lo hacían en vivo, es decir, no existía el videotape. Y creo que todo eso influye de una forma u otra en el nacimiento del videoclip y después lo que después se conoce como videoclip. Mencionó los paraguas de Chepuco. Sí. ¿A usted también le impactó? ¿Cómo no? La vi en el cine La Rampa, siendo casi un niño. El cine La Rampa, que era un cine de ensayo, ¿no? Y realmente ver una película completamente, que todo era cantado, realmente a mí me impresionó mucho, ¿no? Era una película francesa. Igual, ¿no? Son cosas que van formando tu residual estético. Son cosas que tú ves y se te van quedando adentro, ¿no? Como parte de algo que se va formando, ¿no? Y recuerdo los paraguas de Chepuco y recuerdo las señoritas de Rochefort. Claro, eso se te queda adentro. Es decir, donde Gene Kelly aparece. Donde Gene Kelly aparece. En una escena de la película. Es decir, ese mundo musical, por eso te digo, ese mundo del cine musical era algo que siempre me atraía y me sigue atrayendo, ¿no? Es una lástima que en Cuba el cine musical no se haya desarrollado, en la isla de la música, donde hay tantos ritmos, tantos géneros musicales, donde hay tantas personas, millones de personas que disfrutan tanto de la música, del cine musical. Es cierto que el cine musical es caro, como lo que es el teatro musical, que lo perdimos, pero tenemos muy pocos ejemplos y mucho menos de calidad, ¿no? Porque Un día en el solar, Pataquín, pero bueno, yo creo que se podía haber hecho más. Tengo que hacerle la pregunta.
Amaury Pérez lloró cuando la vio. Manuel Calviño lloró cuando vio en el final de Los Paraguas de Chacabuco. Orlando Cruzata y el final, la escena de la gasolinera. ¿Qué? Estuve como un minuto callado. Sí. En la escena final, la gasolinera. Sí, Estamos viendo sí. otra vez la estamos... Creo que es la que más se ha puesto. Sí, como no. Incluso ahí igual pasa lo mismo que con Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? Y bueno, y con los clásicos pasa esto, que se convierten en referentes y aparecen constantemente en el videoclip contemporáneo. Hay un realizador aquí, Maristani, que hizo un videoclip utilizando los mismos planos de esa escena de Los Paraguas de Chacabuco. Sí. Súper interesante esa cita intertextual de Maristani. Es decir, igual, es una obra audiovisual, una obra musical, una obra de arte que ha marcado a varias generaciones y por supuesto está de referente constantemente. Usted mencionó, estoy apelando a la memoria a lo que usted mencionó Chorus Line. Chorus Line. Esa es una obra que estuvo muchos años en Broadway, se hizo después la película. Sí. Y es Broadway, es como es el teatro musical. Se le dice Broadway por la locación, pero que el teatro musical, cómo funciona, lo que no se ve aparentemente, cuenta muchas historias de eso. Bueno, yo te puedo decir, cuando yo vi Chorus Line, que terminé de verla por primera vez, y no fue ni en el cine ni en la televisión, fue en un Betamax. En un Betamax. Mira, ahí están mostrando en pantalla qué cosa era un casete Betamax para los muchachos más jóvenes. Qué cosa era un Betamax. Pero eso era el último grito, el Betamax. No, ni video, Betamax. Betamax. No, eso era el último. Y cuando yo terminé de ver Chorus Line, yo dije, yo quiero trabajar haciendo espectáculos. Yo quiero hacer eso. Lo que pasa es que la naturaleza no me dio ni el talento, ni me dio los recursos, ni me dio estar en un lugar donde existe recursos para hacer ese tipo de espectáculos. Pero para mí Chorus Line es una lección de muchas cosas del musical. Tal vez no sea la mejor película, pero a mí me marcó mucho Chorus Line en ese aspecto. Ver cómo se hace un musical por dentro, cómo es ese trabajo de ir limpiando, de ir puliendo una obra, un musical, desde la música, los bailarines, y ese interín detrás del telón de todo lo que sucede, que después en mi vida profesional no he llegado a ese nivel, pero he tenido que pasar por cosas como esa y realmente a mí me impactó. Se me quedan varias cosas, pero le voy a pedir a nuestro camarógrafo que me ayude. Hágame el favor y póngase para la cámara. ¿Qué dice el pullover suyo? Pink Floyd. A ver qué dice el pullover suyo. Pink Floyd, The Wall. ¿Esa está entre sus favoritos, no? Sí, cómo no. La película. La película de Wall para mí es la película que más he visto. La he visto 37 veces. ¿Cuánto? 37 veces. ¿Cómo usted sabe que no son 34 o 39? No, porque yo leo la cuenta. Usted lleva la cuenta de las veces que ha visto cada vez de que Wall. yo me siento y la veo, es decir, no es verla y dejarla ahí, es sentarse y verla completa. Es como El Padrino. El Padrino tú dices, bueno, esta escenita, y la vuelves a ver completa. Así lees el libro y la película la ves. Así me pasa a mí con el The Wall. Yo creo que el The Wall marcó a mi generación. La película, el disco, la película, estamos hablando de la película. La obra de Alan Parker en general marcó a mi generación. Yo creo que Alan Parker es un director muy versátil, que no solamente hizo musicales, hizo películas realmente sobre la vida en los Estados Unidos en momentos trágicos, como es Al de Mississippi, por ejemplo. Hizo otras películas musicales como Evita también. Y el The Wall de Pink Floyd, esa forma que parte, por supuesto, del guión de Roger Waters, uno de los miembros de Pink Floyd. Bueno, están todos ahí en general, pero eso es una idea de Roger Waters, la película y el disco, ¿no? En general. Aunque Gilmour hizo 3 temas, ¿no? Otro de los miembros de Pink Floyd, porque no todo el mundo es experto. No, yo no soy experto de Pink Floyd. Pero la película indiscutiblemente, dicen que Alan Parker y Roger Waters tuvieron serias discusiones. Yo me imagino, porque las personalidades de ambos es completamente diferente. Pero yo creo que Alan Parker le puso a la película un lenguaje, una mirada completamente diferente a la de Roger Waters, y eso hizo que la película sea en su momento incomprendida. Nunca fue una película popular, no puede ser una película popular, pero sí se trata de una película que marca a una generación por lo que trata, ¿no? Esa historia de
de que una persona que ha sufrido varias decepciones en su vida, traumas en su vida, desde lo personal, con la muerte del padre, la sobreprotección de la madre, la sociedad que lo ataca de una forma u otra y tiene necesidad de hacer un muro para protegerse de todo eso y después ese muro hay que derribarlo y bueno, todo son cuestiones filosóficas, etcétera, etcétera, éticas. Y el tratamiento que le dio, por supuesto, junto con la música de Pink Floyd, Alan Parker, a nosotros en los 80, a la generación nos marcó. ¿Cuál es su, puedo decir, canción o momento de la película favorito? De The Wall. De The Wall. Chicos, la película tiene varios momentos que a mí me... Pero como la ha visto 30 y ¿cuánto? 37 veces. 37 veces, tengo que preguntárselo. No, hay un detalle. Hay un detalle en la película que es cuando este personaje, Pink, se convierte en una especie de superestrella y a la larga se convierte en una especie de dictador, de fascista, y empieza en un estadio a decirle a la gente lo que tienen que hacer como un dictador e incluso hacer saludos tipo Hitler, ¿no? Y todo ese público le está contestando, lo sigue, ¿no? Haciendo el gesto de este gesto. Sin embargo, esa multitud, cuando tú ves las películas no sé cuántas veces, hay una persona, una niña, una adolescente, que lo único que hace es mirarlo. Que no hace salud. Que no hace que lo único que hace es mirarlo. Con los ojos azules más bellos que he visto en mi vida. Esa fue la que Esa escena la favor. No es la canción. No, la música toda. Toda. Pero es esa escena. Esa escena a mí me me impacta mucho. Esa escena, porque siempre sucede así. Siempre donde hay una multitud que te apoya constantemente, hay alguien que te mira. Yo no sé si te está apoyando o no, simplemente te está mirando. Ahora quiero preguntarle algo a Cruzata. Todo lo que usted ha mencionado es cine musical. Sí. Ha ido desde Gene Kelly, cantando en la lluvia, hasta The Wall. Vamos a hablar de The Wall, ¿no? Sí. Hemos pasado por West Side Story. No hay otro tipo de género que a Cruzata lo marque entre sus películas favoritas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando usted empezó a hacer Lucas, uno de sus primeros grandes espectáculos, los premios Lucas, vamos a recordar cuál fue el leitmotiv o tema central de ese gran espectáculo que usted dirigió. Vamos a ver. Expedientes X, ciencia ficción, una serie, ha dado creo que como resultado una o dos películas creo, sí, a partir de la serie. Sí. ¿Esto no está entre sus favoritos? Bueno, yo soy un consumidor de la cultura pop audiovisual acérrimo. Yo desde niño veo televisión. Es decir, la gente dice, claro, normal, no, antes las casas no tenían televisión. Estoy hablando de los 60, los 70, en las casas no todas tenían televisión. Yo siempre tuve televisión en mi casa y siempre yo vi mucha televisión y cine de barrio, ¿no? Indiscutiblemente me hizo ser un gran consumidor de toda la cultura audiovisual pop. Y eso a mí me ha marcado en toda mi residual, digamos, estético, ¿no? Indiscutiblemente las series como Los Expedientes X, el cine de Tarantino, Pulp Fiction, por ejemplo, es algo que una película que he visto más de 20 veces también. ¿Cuántas veces ha visto Pulp Fiction? Más de 20 veces. Más de 20 veces. Y todavía descubro cosas en ella que son como guiños que ha puesto el director para que tú lo descubras un día o no la descubras y la puedas disfrutar, ¿no? En eso de en cómo alterar la dramaturgia de una película de diferentes formas, ¿no? Y contar una historia de diferentes formas, ¿no? Todo este mundo de la ciencia ficción, por supuesto, y eso se ha reflejado en lo que he hecho en la televisión, ¿no? En los Lucas no solamente han estado Los Expedientes X, han estado los agentes 07, ha estado La Guerra de la Galaxia. A ver, vamos a... Espérese. Antes de entrarlo en lo último, porque esto de 007 es lo último que usted ha hecho. Sí. Pero empezó primero con Expedientes X. Expedientes X, la Guerra de la Galaxia. Tanto Pulp Fiction como Expedientes X o La Guerra de la Galaxia, ¿usted en dónde lo vio? ¿Ya lo vio en su casa en algún video? No, La Guerra de la Galaxia yo la vi por primera vez en el año 82 en el espacio, la película del sábado.
el 10 de enero de 1982. ¿Se acuerda y todo? Paramos la fiesta que teníamos en la casa porque había que ver la Guerra de las Galaxias. Eso no se me puede olvidar. Cuando vi la Guerra de las Galaxias... O sea, tanto West Side Story como la Guerra de las Galaxias, usted lo vio en la televisión. Sí, señor. ¿Qué usted cree de la frase moderna, yo no veo televisión? Por ejemplo, cuando uno ve en un dispositivo, el que sea, Expedientes X, ¿está viendo televisión o no? ¿Qué usted cree? Yo creo que, bueno, los Expedientes X es un fruto de la televisión. Sí, pero me refiero que la gente lo ve en una memoria, en un disco externo, etcétera, y te dice, yo no veo televisión. Cuando uno ve Expedientes X Sí. o lo que sea, o Pulp Fiction, ¿dónde lo veo? Pulp Fiction lo vi en video, sí. Por ejemplo, en video. cuando usted ve Expedientes X, que es una serie de televisión de la cadena Fox, usted la ve en un dispositivo, en una memoria, en un disco, lo que sea. Sí. ¿Usted está viendo televisión o no? Yo creo que sí. Tú estás viendo televisión. Es decir, tú estás viendo, en el caso de la serie. Sí, la serie o programa. Hay gente que ve Friends, por ejemplo. Claro. Hay gente que ha visto Friends en un disco, en una memoria. ¿Vio televisión o no vio televisión? Está viendo televisión. Porque ¿Usted cree que está viendo televisión? Son productos pensados, realizados, armados, producidos para la televisión. Es decir, ahí el lenguaje es eminentemente la televisión. Ni tan siquiera el cine, ni tan siquiera el video. Todas esas series han sido pensadas, producidas, edulcoradas, como lo quieras pensar, para la televisión. Y tiene, por tanto, incluso las curvas dramatúrgicas, los tempos, los planos, son para la televisión y de la televisión. No es lo mismo cuando usted ve una película. Se da cuenta que los planos son diferentes, que el uso de los grandes planos es más amplio que de los primeros y los medianos planos, porque son las diferencias que hay entre un medio y otro. Pero todas estas cosas que te digo, todos estos productos de la cultura pop, por supuesto que van influenciando a todas las personas que lo siguen. A mí me ha pasado porque, bueno, tú has visto ya desde la Guerra de las Galaxias, el propio Pulp Fiction, los hemos siempre desde el punto de vista no de la copia, sino de la parodia. Porque en Lucas se juega mucho con la parodia, con el pastiche, con la ironía. De hecho, los conductores se visten de negro en un clima tropical, con una gafas oscuras, en un clima tropical, en un país que hace tanto calor con eso, y eso no es más que una cita de Reservoir Dogs, de Tarantino, que después es retomado por Hombres de Negro. Una en serio y otra comedia. Exactamente, pero a la larga es una reminiscencia de una visión de Tarantino. Es como, diga usted homenaje, diga usted pastiche, diga usted... que en Estados Unidos también se identifica con los hombres del FBI, que se visten, generan mucho el esquema de vestuario, ¿no? Exactamente, nosotros lo único que le hemos hecho es, digamos, ironizar y darle otra lectura a eso. Por ejemplo, yo siempre le digo, cuando entra alguien nuevo al programa, que se pone algún conductor nuevo, que se pone el traje negro y las gafas oscuras, yo siempre le digo, este no eres tú, esto es un personaje. Fíjate, tú tienes que encontrar ahora este personaje que tiene un problema psicológico serio, porque estos personajes querían ser del FBI, querían estar investigando casos de extraterrestres en el mundo, de ovni y eso, y la vida lo llevó a ser presentadores de videoclips. Entonces ellos tienen de por sí, ya tienen una contradicción psicológica con la cual tienen que o jugar con ella o ser aplastado por esa contradicción. Y por eso es que siempre están ironizando, siempre están jugando, siempre están cogiendo de atrás para adelante, ¿no? Bueno, lo último que ha hecho es James Bond 007. El año pasado. Vamos a ver un momentico lo que está haciendo ahora. Bueno, y esto ahora entonces están parodiando a James Bond. Sí, sí. 007. El espíritu de los James Bond, porque fue algo que se hizo por los 25 años. Es decir, que si tú te fijas, la presentación no es más que un recorrido por las diferentes campañas y momentos de los Lucas. Ahí está, desde Expediente X hasta incluso el dragón de cuando hicimos Juego de Tronos, la Guerra de las Galaxias,
y otras cosas, porque no solamente hemos parodiado series, digamos, de la cultura pop, sino cuando parodiamos lo que es esta cosa de los carnet de identidad, que tienen ahora el sellito ese que ahora todo el mundo... que los códigos QR. Los códigos QR, también hubo un año que fue dedicado a eso, las cámaras de vigilancia que hay en las calles, desde arriba Lucas te mira. Eso fue una campaña que funcionó muchísimo y era toda una parodia con eso. Es decir, siempre tratamos de encontrar, algunas veces se soluciona, algunas veces funciona, otras no. Yo me acuerdo que cuando en 2003 hicimos una parodia de Minority Report, que en aquel momento era ciencia ficción, mover un video. Y uno decía, bueno, pero actualmente tú lo haces en tu teléfono, como algo normal. Y es decir, siempre hemos jugado un poco con eso y así ha sido la historia de los Lucas. Ahora, lo que evidentemente todo es influencia de productos de cine o televisión en su obra. Sí, yo estoy marcado mucho por el cine y por la televisión en mi obra. Bueno, mire, más que la literatura. Pero aquí sí estamos pasados de tiempo ya me están regañando. Bueno, ya, pues, ¿Y qué queda? Un redoble, no, en este caso con Cruzata no sería un redoble de tambores. ¿Qué pudiéramos hacer? Algo especial, habría que inventar algo especial para llegar al momento donde Cruzata nos dice cuál es su película favorita y por qué. Bueno, mi película favorita, después de haber hablado de toda esta influencia del cine musical, te voy a decir, para mí, la vi en la televisión. La primera vez, gracias a Mario Rodríguez Alemán. Y es Fama. Fama de Alan Parker. Del director, el mismo que hizo The Wall de Pink Floyd, Art de Mississippi, etc. Y el problema es que Fama nos trasladó al mundo del musical, al mundo de la música, digamos, pop, el pop rock actual en ese momento en los Estados Unidos, pero a la vez al mundo real de las escuelas de arte, o de una parte o un tipo de las escuelas de arte, de la gente que no tiene, digamos, un nivel económico para estar en las grandes escuelas privadas de primer nivel, digamos. Y conocer ese mundo de los puertorriqueños que viven en Nueva York, de los latinos, de los propios norteamericanos que no tienen, es decir, que no tienen ingresos como para ir a esas y que tienen que ir a las escuelas públicas esas de las calles, como esa que se encontraba en esa calle de Nueva York, y ver la riqueza musical, la riqueza de idiomática, de costumbre, del puertorriqueño con el latino, con el americano, con el negro, con el chino, y cómo todo eso va fluyendo dramatúrgicamente de año en año, desde el primer año, el segundo año, el tercer año, y la música va acompañando eso. Una música de excelencia, una música comercial, etcétera, pero de primer nivel. Ahí está desde Irena Carr hasta, bueno, no recuerdo, de primer nivel la música, es decir, dentro de lo comercial, porque hay una cosa interesante, la música comercial de los 80 ahora es música de culto. En aquel momento decían, eso es comercial, pero ahora es música de culto. Pero bueno, eso es otra historia. Eso para otro ¿Cómo diría Pánfilo? Y ver cómo Alan Parker logra contarnos esa historia de ese mundo. Y te voy a decir una cosa, ese mismo día el maestro, el profesor Rodríguez Alemán puso Xanadu. Puso Fama y Xanadu. Y Xanadu a mí me encanta, claro. Xanadu es un espectáculo. Es una película musical que es un espectáculo, un canto al pop, un canto Jim Kelly. Con Jim Kelly. Y con Olivia Newton-John. Sí, Olivia Newton-John es la protagonista. Claro. Y Electric Light Orchestra. Sí, pero lo curioso es el personaje de Jim Kelly. Y entonces Xanadu es todo un espectáculo. Es onírico, es bello, es pop. Y uno lo disfruta. Pero cuando usted ve Fama, usted aterriza. Y dice, se puede. Me pasa lo mismo casi con Cabaret. Se puede contar la historia de los hombres, las mujeres, de la humanidad, de historias serias, duras, historias roncas, historias de lugares duros, a través de un show, a través de la música, a través del cine musical. Eso me mostró Fama. Entonces, para despedir rápido, en unos segundos, diríjase a los que van a ver la película y díganle por qué usted le recomienda que la vean. Muy breve, ya lo dijo, pero resúmalo. Yo recomiendo que ustedes vean Fama, en primer lugar, por la historia que cuenta de esos muchachos a través de cómo ellos desde el primer año entran a una escuela de arte pública, todos los esfuerzos que hacen, todos los problemas que hacen, pero nunca dejan de soñar, nunca dejan de creer en su talento y en su arte. Y eso me parece que es lo principal. Mientras usted crea en lo que usted realmente puede hacer y defienda sus sueños, usted puede llegar.
Muchísimas gracias. Orlando Cruzata, ya conocieron a Lucas, los que no sabían quién era Lucas. Aquí tienen, ¿cómo es el padre de Lucas? Aquí tienen al padre de Lucas. Muchísimas gracias. A este paso el abuelo. Bueno, ¿cuánto ya? Va para 26 años, ¿eh? 26, sí. 26 años ya. Muchísimas gracias, Cruzata. Y ustedes, amigos, solo me resta invitarlos a que disfruten la película favorita de Orlando Cruzata, Fama, y nos vemos la semana que viene aquí en Mi Película Favorita.